Hola a todos, gracias por regresar a mi canal. Hoy continuaré compartiendo los eventos más emocionantes y llenos de suspenso. Acompáñenme para no perderse ningún momento. Como todos los días, la exnovia de Hank continuaba con su actitud insistente y manipuladora, sin mostrar signos de rendirse. Hoy, sin embargo, decidió dar un paso más allá, y se presentó directamente en la casa de Hank, trayendo consigo una noticia impactante. La madre adoptiva de Hank había transferido oficialmente la casa de 2 pisos a su nombre. Con una sonrisa llena de arrogancia, la exnovia apareció con un documento firmado asegurando con desdén que ahora ella era la legítima propietaria de la casa. Su objetivo era claro, usar esa propiedad para presionar a Hank, obligarlo a volver a su lado. Sin embargo, la suegra de Hank no estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados. Al escuchar sus palabras, se llenó de furia y sin pensarlo 2 veces, le dijo con firmeza: «Esta es la casa de mi hija y tú no tienes ningún derecho a venir aquí a causar problemas». La mujer estaba completamente enfadada por la situación, ya que entendía que la exnovia solo estaba buscando crear caos y dividir a la familia. Cuando Hank regresó de su trabajo, se encontró con la exnovia justo en la entrada de la casa, como si estuviera esperando su llegada. Tao, la exnovia, no perdió la oportunidad y de inmediato se acercó a él repitiendo su historia con el mismo tono desafiante de siempre. «Tu madre ha transferido la casa a mí», dijo, «y si no vienes a vivir conmigo, voy a venderla». Hank, incrédulo, no podía creer lo que escuchaba. No solo le resultaba difícil de creer, sino que la actitud de la exnovia le parecía cada vez más absurda y manipuladora. La situación no solo era una falta de respeto hacia su familia, sino que también estaba claramente diseñada para presionarlo emocionalmente. Ante la arrogancia y la falta de transparencia de la exnovia, Hank decidió tomar el control de la situación. Sabía que no podía dejar que alguien tan manipulador siguiera jugando con su familia. Con firmeza le dijo que la llevaría personalmente a la prisión para hablar con su madre adoptiva y aclarar toda la historia. No pensaba permitir que nadie, y mucho menos una persona con malas intenciones, continuara interfiriendo en su vida. La decisión de confrontar a su madre adoptiva y resolver el problema de manera directa era la única manera de poner fin a la manipulación y las mentiras que la exnovia estaba creando. En la prisión, mientras la madre adoptiva de Hank estaba trabajando en su labor de rehabilitación, no esperaba la visita inesperada de su hijo junto a Tao, la exnovia. Cuando Hank llegó, fue directo al grano. No dio vueltas ni rodeos y preguntó de inmediato: «¿Por qué transferiste la casa a ella? Y encima quiere venderla». Sus palabras cargadas de indignación fueron como un golpe directo. La tensión en el aire era palpable, ya que la situación que estaba viviendo no solo afectaba su vida, sino también su futuro y el de su familia. La madre adoptiva de Hank, sin embargo, no quiso admitir que pudiera haber cometido un error. A pesar de las acusaciones, ella siguió negando todo, aferrándose a la idea de que no había sido engañada por Tao. Con una actitud obstinada le respondió que lo que había hecho era lo correcto. Incluso se atrevió a darle la vuelta a la situación, y en lugar de aceptar su error comenzó a culpar a su propio hijo. «Ella es la mujer que realmente te merece. Deberías casarte con ella», dijo con una determinación que sorprendió a Hank. Lo que Hank no pudo soportar fue escuchar de su propia madre palabras que, en su opinión, no solo eran injustas, sino que también traicionaban su confianza. Era como si su madre estuviera ciega ante las manipulaciones de Tao, a pesar de todo lo que había pasado entre ellos. La frustración llegó a su límite, y en un acto de rabia y desconcierto, Hank decidió irse sin querer perder más tiempo discutiendo. No entendía cómo su madre podía seguir defendiendo a alguien que solo había buscado separarlo de su esposa y manipularlo para su propio beneficio. En su mente la situación era clara: lo que él había construido con su familia
era más importante que cualquier intento de manipulación. Mientras Hank se alejaba, su madre no mostró ninguna señal de arrepentimiento. En lugar de reflexionar sobre las palabras de su hijo, continuó incitando a Tao a que siguiera luchando por él, asegurándole que cuando ella saliera de la prisión, su hija seguiría buscando que Tao se casara con Hank, cueste lo que cueste. Su determinación por ver a su hijo con Tao era desconcertante, y no parecía importar cuánto daño había causado. Para ella el propósito era claro: lograr que Tao se quedara con Hank, sin importar las consecuencias ni el daño que ello pudiera causar a la familia. Cuando Hank llegó a casa, decidió contarle a su esposa y a su suegra todo lo que había sucedido. Su rostro reflejaba claramente la preocupación que sentía. Si la casa realmente se vende, nuestra familia quedaría sin nada, les dijo mientras explicaba que el valor actual de la propiedad había aumentado significativamente y que ahora superaba varias veces su valor original. La situación era seria, ya que no solo estaba en juego la casa, sino también las deudas que Hank había contraído con su propio hermano, quien había ayudado a financiar el tratamiento médico de su esposa. La carga financiera sobre él era más pesada de lo que parecía. A pesar de su evidente preocupación, Hank trató de tranquilizar a su familia. «No se preocupen», les dijo con voz firme. «Una simple firma en un papel no basta para vender la casa. Para transferir la propiedad de manera legal, es necesario que se realicen todos los trámites legales, como la verificación de la propiedad y la validación del título de propiedad». De alguna forma, sus palabras trajeron algo de calma, ya que al menos en principio la exnovia no podría tomar posesión de la casa sin pasar por todo ese proceso legal. Sin embargo, aunque Hank intentaba tranquilizar a su esposa y a su suegra en su interior, la preocupación seguía siendo grande. Aunque su conocimiento de la ley le daba algo de seguridad, sabía que la situación seguía siendo delicada. La exnovia, con su actitud manipuladora, no iba a rendirse tan fácilmente. Hank entendía que aunque los trámites legales eran un obstáculo, su madre adoptiva podría seguir siendo víctima de sus engaños. Si no tomaban las precauciones necesarias, podría haber consecuencias negativas. Por otro lado, a pesar de que la exnovia no podría transferir la propiedad fácilmente, Hank sabía que el peligro aún no había pasado. La mujer no se detendría ante nada, y sus intenciones de desestabilizar su vida familiar seguían siendo claras. Aunque la ley estaba de su lado, Hank sentía que la batalla no estaba ganada aún. Tenía que mantenerse vigilante no solo ante la exnovia, sino también con su madre adoptiva, quien aún parecía estar bajo su influencia. A pesar de todo esto, Hank seguía decidido a proteger lo que había construido con tanto esfuerzo. Su amor por su esposa y su hijo, y su compromiso con su familia lo mantenían firme. Estaba dispuesto a luchar contra cualquier obstáculo que pudiera poner en peligro su felicidad, y aunque las amenazas externas seguían presentes, él no iba a dejar que su familia sufriera más por manipulaciones ajenas. Más tarde, al día siguiente, el hermano de la esposa de Hank regresó a casa para visitar a su madre. Llevaba consigo una nueva estufa de gas, con la esperanza de que le facilitara la tarea de cocinar, para que no tuviera que esforzarse tanto. Al llegar, se dio cuenta de que su madre no estaba en casa, por lo que supuso que estaría trabajando, o que tal vez habría ido a casa de su yerno Hank. Decidido a encontrarla, se subió al coche y se dirigió rápidamente a la casa de Hank. Cuando llegó, encontró a toda la familia descansando después de un día de trabajo en el jardín. Se acercó a ellos para saludarlos, y tras preguntar por el estado de salud de su madre y su hermana, comenzó a hablar de otro tema: la madre adoptiva de Hank, con quien todavía tenía muchas reservas debido a los conflictos del pasado. A pesar de los años, el hermano de la esposa de Hank no podía olvidar las tensiones previas con la mujer, y lo que había sucedido últimamente solo había empeorado las cosas.
Fue Hank quien le contó lo sucedido. Le explicó que la madre adoptiva había transferido en secreto la propiedad de la casa de 2 pisos a la exnovia de él y que ahora esa mujer estaba utilizando un simple papel escrito a mano como herramienta de presión. La exnovia amenazaba con vender la casa si Hank no regresaba a su lado. La situación era tensa y cada vez más grave, y Hank no sabía qué hacer. La exnovia, aprovechándose de la falta de conocimiento legal de la madre adoptiva, estaba manipulando la situación para sacar provecho, y eso ponía en riesgo todo lo que Hank había construido con su esposa. El hermano de la esposa de Hank, al escuchar la historia, se mostró alarmado, pero también decidido a ayudar. Le propuso 2 posibles soluciones a Hank para resolver el conflicto. La primera opción era recuperar a toda costa el documento de transferencia, asegurándose de que la exnovia no pudiera usarlo para tomar posesión de la casa. Sabía que eso sería un paso crucial para restaurar el control sobre la propiedad. La segunda opción era más drástica. Hank debería echar a la exnovia de la casa, cortar todos los lazos con ella y asegurarse de que nunca más tuviera acceso a su vida ni a sus bienes. «Hay que solucionar esto de una vez por todas», dijo el hermano de la esposa de Hank con determinación. «No puedes permitir que esa mujer siga manipulando todo. Debes recuperar ese documento y asegurarte de que no vuelva a aparecer por aquí. Una vez que resolvamos esto, podré regresar a casa tranquilo, sabiendo que todo está en su lugar». La conversación con el hermano de su esposa le dio a Hank la perspectiva que necesitaba. Ya no podía seguir ignorando la gravedad de la situación. Sabía que lo que estaba en juego era más que una propiedad, era su felicidad, su estabilidad y la paz que tanto había trabajado por construir con su familia. La amenaza de la exnovia podía haberle afectado al principio, pero ahora estaba claro que la única forma de proteger a su familia era enfrentarse a la situación con firmeza y determinación. El hermano de la esposa de Hank, viendo la decisión en los ojos de su cuñado, se ofreció a apoyarlo en todo lo que fuera necesario. Juntos resolverían el problema y asegurarían que la familia pudiera seguir adelante sin más interferencias. Con esa promesa de apoyo, Hank se sintió más confiado que nunca en que podría solucionar el asunto y mantener a su familia unida. Los 2 hermanos de la familia se subieron al coche y se dirigieron rápidamente hacia la casa donde la exnovia de Hank se encontraba. Sabían que la situación iba a ser tensa, pero la decisión ya estaba tomada. No podían permitir que ella siguiera manipulando la situación y amenazando con la propiedad que, según ellos, pertenecía legítimamente a la familia de Hank. Al llegar, la confrontación fue inmediata. Hank, con voz firme y decidido a poner fin a todo esto, exigió a la exnovia que le entregara el documento de transferencia de la casa. Ella, sin embargo, se mantuvo desafiante y arrogante, negándose a entregarlo y continuando con su amenaza de vender la propiedad si Hank no regresaba a su lado. Su actitud era fría y calculadora, como si aún creyera que podía manipular la situación a su favor. Sin embargo, el hermano de la esposa de Hank no estaba dispuesto a permitir que todo quedara en manos de la manipulación de la exnovia. Con una postura inquebrantable y citando incluso la ley, le explicó que lo que ella estaba haciendo era un delito, que estaba cometiendo fraude y que si no entregaba el documento podría enfrentarse a graves consecuencias legales. La presión comenzó a hacer efecto. La exnovia, antes tan desafiante, empezó a dudar. La amenaza de enfrentar cargos por fraude y apropiación indebida de bienes la hizo temer por su futuro, y pronto la situación tomó otro giro. Finalmente, al ver que su mentira ya no podía sostenerse, la exnovia cedió. Con un suspiro de derrota, confesó que no quería ir a la cárcel y, temiendo las repercusiones legales, entregó el documento de transferencia de la propiedad. Hank no perdió un segundo. Sin pensarlo, lo rompió en pedazos, destruyendo así cualquier intento de la mujer por apropiarse de la casa y de manipular su vida.
La acción de Hank fue rotunda, clara, y sin ningún tipo de duda, la exnovia ya no tenía poder sobre su vida ni sobre su familia. Con la situación resuelta, Hank se dirigió directamente a ella sin rodeos ni vacilaciones. Le dejó claro que de ahora en adelante no había lugar para ella en su vida. La exnovia no tendría ningún acceso a su hogar y no se permitiría que siguiera interfiriendo en su relación con su esposa. «Estás fuera de nuestras vidas», le dijo con firmeza. «Te ordeno que te vayas y que nunca vuelvas. Esta es la última vez que tendrás contacto con mi familia». Antes de irse, la exnovia, con la cabeza agachada y visiblemente derrotada, pidió permiso para hablar con la esposa de Hank. Quería disculparse por todo lo que había sucedido y pedirle una última oportunidad para ver al hijo de Hank, aunque la situación ya estaba más que clara, y Hank no veía ninguna razón para darle más espacio. Decidió permitir que ella se despidiera de su hijo por última vez, aunque con la condición de que no volviera a aparecer nunca más. Después de tantas complicaciones, Hank y su cuñado decidieron llevar a Tao, la exnovia de Hank, a su casa para aclarar la situación de una vez por todas. Al ver a Tao entrar, la madre de la esposa de Hank no pudo contener su ira. Su rostro se tornó completamente rojo de furia y exclamó con voz alta y tajante: «¿Qué haces tú aquí?». Tao, con una expresión de profundo arrepentimiento, no pudo responder más que con unas disculpas sinceras, dirigiéndose a Sin-Nat, la esposa de Hank, y a la madre de ella. Sabía que no había palabras que pudieran arreglar el daño que había causado, pero aún así, necesitaba pedir perdón. La tensión llenaba la habitación. La situación estaba fuera de control y el ambiente se volvía cada vez más pesado. El cuñado de Hank, viendo que las emociones de la madre de su esposa podían desbordarse, intervino rápidamente para calmarla. «Por favor, mamá, tranquilízate», dijo con firmeza. «Deja que Tao se siente y pueda disculparse adecuadamente sin más confrontaciones». A pesar de la furia evidente, la madre de la esposa de Hank se quedó en silencio sin decir nada más, aunque su rostro seguía reflejando su enojo. En ese momento, el hijo de Hank, el resultado de su relación con Tao, se acercó a su madre. La escena se tornó aún más emotiva cuando Tao, al ver a su hijo, corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Perdóname, hijo, por todo lo que he causado», dijo con voz quebrada mientras lo abrazaba con todo su corazón. «Sé que he cometido muchos errores, pero siempre me he arrepentido de todo lo que te hice pasar». «Lo siento mucho». Tao continuó mirando a su hijo con ternura. «Por favor, cuídate. Escucha a tu padre, quédate con él. Y siempre hazle caso. Te amo y quiero que vivas bien». El niño, con una madurez sorprendente para su edad, miró a su madre y le dijo: «Mamá, quiero que a partir de ahora vivas bien, que cambies y seas una mejor persona». Fue un momento de emoción pura, una despedida entre madre e hijo. Sabiendo que no había vuelta atrás, pero también que el amor entre ellos nunca desaparecería, se abrazaron una vez más en un acto lleno de cariño y dolor, reconociendo que a pesar de todo lo sucedido, los lazos familiares seguían intactos. Finalmente Tao se levantó. Se dirigió a todos con la cabeza agachada y con una voz firme aunque llena de humildad dijo: «Esta es mi despedida. He aprendido de mis errores y ahora debo seguir mi camino. Quiero que sepan que me arrepiento sinceramente de todo lo que he hecho». Aunque su tono era sereno, se notaba el peso de la carga emocional que llevaba. Sabía que su salida significaba no solo el final de un capítulo, sino el comienzo de una nueva vida, aunque incierta. Antes de irse, el cuñado de Hank, con un gesto de humanidad, se acercó a Tao y le dio una pequeña cantidad de dinero. «Tómalo», dijo. «Úsalo para irte a casa, para que puedas empezar de nuevo, para que tengas una oportunidad de cambiar tu vida». Tao miró el dinero en su mano, y aunque la situación era difícil, sentía que al menos ese pequeño gesto
le ofrecía una oportunidad para rehacer su vida lejos de los errores del pasado. Agradecida, asintió con la cabeza y se preparó para irse. A la mañana siguiente, como era costumbre, Sin Nhat y su hijo salieron al jardín trasero para recoger frutas que luego llevarían al mercado para vender. Mientras caminaban por el sendero solitario, algo extraño ocurrió. De repente, de los arbustos que bordeaban el camino, emergió una mujer desconocida completamente cubierta de hierbas y hojas, que se acercó rápidamente a las frutas y las arrancó de los árboles. Sin previo aviso, se dio a la fuga corriendo con los racimos de fruta en las manos. Sin Nhat y su hijo, completamente sorprendidos, intentaron detenerla, pero la mujer se liberó con fuerza y escapó rápidamente. Al ver la situación peligrosa y sintiendo que no podían hacer nada más, Sin Nhat decidió no seguirla y continuar su camino al mercado. A pesar de la conmoción, el trabajo debía continuar, así que ambos se dirigieron al mercado con el corazón aún agitado por lo sucedido. Mientras Sin Nhat vendía las frutas, trataba de mantener la calma, pero aún sentía el miedo por el incidente. Fue en ese momento cuando inesperadamente, Hang y el Dr. Bao aparecieron frente a ella. Ambos le preguntaron sobre una mujer mayor vestida de manera extraña, que parecía estar huyendo. Al escuchar la descripción, Sin Nhat no dudó ni un segundo. La mujer que ellos describían era sin lugar a dudas la misma que había robado las frutas. Sintiéndose responsable y reconociendo que esto podría ser una pista clave, Sin Nhat decidió ayudar. Inmediatamente les mostró el camino hacia el lugar donde había encontrado a la mujer. Con determinación guió a Hang y al Dr. Bao por el sendero, explicándoles todo lo que había sucedido. Al llegar al lugar, ella y su hijo regresaron a casa mientras Hang y el doctor se quedaban allí investigando más sobre la mujer que sin duda estaba relacionada con algo más grande de lo que parecía. Poco tiempo después, Hang regresó a casa y al ver a su esposa, le relató todo lo que había descubierto. La mujer que robó las frutas es de hecho la madrastra malvada de Man, explicó Hang, su rostro reflejando la seriedad de la situación. Ella es la misma que contrató a unos hombres para secuestrar a su propia hija y ahora está siendo buscada por la policía. Gracias a la ayuda de Sin Nhat, finalmente había sido detenida. Con el alivio de que la madre adoptiva de Man había sido arrestada, la familia pudo respirar más tranquila. El día continuó con normalidad y al terminar de contar la noticia, Hang y su esposa decidieron terminar sus tareas del día. Juntos comenzaron a secar el maíz en el jardín, y mientras trabajaban un sentimiento de alivio los invadió. La situación estaba siendo resuelta, y aunque todavía quedaba mucho por hacer, por primera vez en mucho tiempo, sentían que las cosas finalmente empezaban a encaminarse. El trabajo en el jardín, aunque sencillo, fue el momento en que Hang y Sin Nhat realmente pudieron relajarse. Al ver cómo el maíz secaba al sol, sabían que el peso de los últimos días comenzaba a levantarse de sus hombros. La familia estaba enfrentando desafíos, pero lo más importante era que se mantenían unidos y juntos podían superar cualquier obstáculo. Vẫn như mọi ngày, cô người tình cũ của anh Hằng tiếp tục tìm đến dây dưa không dứt. Hôm nay, cô ta lại tìm đến tận nhà. Lần này mang theo một tin nóng, đó chính là mẹ nuôi của anh Hằng đã chính thức chuyển nhượng căn nhà 2 tầng cho cô ta. Cô ta thẳng thừng ra điều kiện, nếu anh Hằng không quay lại với cô sẽ bán căn nhà. Mục đích quá rõ ràng, đó chính là dùng tài sản để gây áp lực, ép anh Hằng quay lại bên mình. Mẹ vợ Hằng vô cùng phẫn nộ, lên tiếng xua đuổi. Sau đó, khi anh Hằng đi làm về, vừa đến cổng đã gặp cô ta. Thảo lập tức chặn lại, tiếp tục lặp lại câu chuyện. Mẹ anh đã chuyển nhượng căn nhà cho em. Nếu anh không quay về sống với em thì em sẽ bán căn nhà luôn. Anh Hằng không tin trước thái độ ngang ngược và sự mập mờ của cô ta. Anh quyết định đích thân chở cô đến trại giam để đối chất với mẹ nuôi. Tuy nhiên, bà ta vẫn một mực bênh vực cho người tình cũ, còn quay ra trách anh Hằng vì không quay lại với cô ấy. Quá thất vọng, anh bỏ về, kể lại mọi chuyện cho mẹ và cho vợ. Hằng lo lắng nếu mất nhà
cả gia đình sẽ trắng tay. Anh trai vợ sau khi nghe chuyện liền đề xuất, một là phải lấy lại tờ giấy tay, hai là phải đuổi cô ta ra khỏi nhà. Cả hai lập tức đến gặp cô người yêu cũ dưới sức ép mạnh mẽ và viện dẫn pháp luật. Cô ta hoảng sợ buộc phải giao lại giấy. Hằng lập tức xé nát, chấm dứt âm mưu chiếm đoạt tài sản. Trước khi rời đi, cô vợ xin lỗi Hằng và ôm con trai lần cuối cùng rồi rời đi trong im lặng. Anh vợ còn đưa cho cô ta một ít tiền để bắt xe về quê, hy vọng cô ta sẽ làm lại cuộc đời. Nhưng mọi chuyện tưởng đã yên. Sáng hôm sau, khi sinh nhật và con trai đang hái quả thì bất ngờ bị một người phụ nữ xa lạ giật hết rồi bỏ chạy. Hằng và bác sĩ Bảo đến hỏi thăm và qua lời kể, mọi người nhận ra đó chính là mẹ kế độc ác của Xìn Mận, kẻ từng thuê người bắt cóc chính con gái của mình và đang bị truy nã. Nhờ sự hỗ trợ của Xìn Nhật, cuối cùng bà ta đã bị bắt giữ.